Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a estar resolviendo preguntas del paper 2, pero sobre cinemática. Así que vamos a comenzar con esta pregunta rápidamente. Nos dice así: movimiento lineal. Define. ¿Qué es la aceleración? Eso es lo primero que nos van a pedir. ¿Qué es la aceleración? Entonces nosotros debemos saber que para definir la aceleración solamente debemos utilizar la fórmula de la aceleración, y a partir de eso podemos sacar nuestra definición que el bachillerato nos acepta. Y esta es: la aceleración debe ser igual, esa aceleración vamos a definirlo así: aceleración debe ser igual al triangulito de B dividido entre triangulito de T. Bien, aquí. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué es triangulito de B? ¿Qué es triangulito de T? Triangulito siempre está relacionado con la palabra cambio. Entonces podemos decir cambio de velocidad. Y aquí abajo, esto de aquí se le llama intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo. Entonces, la aceleración es una cantidad física vectorial que nos va a dar el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Es una forma rápida de decirlo, pero vamos a escribirlo. Y allí está, escrito. Decimos esto: es una cantidad física vectorial que mide el cambio de velocidad por unidad de tiempo. El hecho de que tú escribas defina el término de aceleración, simplemente coloca esto: el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Con eso ya está respuesta correcta y tiene como unidades metros segundo a la menos 2. ¿Quieres aprender un poco más de esta parte de la aceleración para que puedas entender el siguiente, la parte B, que ya estaba puesto en la pizarra? Entonces vamos a ver esto. Dice así: que si nosotros tenemos una persona con una velocidad, recuerda, velocidad también es un vector. Tienes un metro por segundo a la menos uno hacia la derecha. Luego esa persona sigue corriendo y aquí tiene 1.5 metros por segundo a la menos uno hacia la derecha. Y aquí tiene 2.0 metros por segundo a la menos uno hacia la derecha. Si tú ves que los cambios, existe un cambio en la velocidad, entonces, este cambio aquí, por ejemplo, sería de 0.5. Si tú ves de que en esta situación hay un cambio en la velocidad, entonces debe existir aceleración. Siempre que veas de que hay un cambio, hay aceleración. Eso es una parte muy importante que siempre debes saber en este caso de temas. Si yo veo de que hay un fenómeno donde hay una persona, un auto, un ciclista, puede ser hasta una tortuga o tu mascota preferida, pero si tú ves de que él está produciendo un cambio de aumento o de disminución de la velocidad, entonces ya sabes, todo cambio de la velocidad produce una aceleración. En este caso, si tenemos un auto que está girando a través de un óvalo y tú dices: no, pero no produce un cambio porque aquí vale 10 y aquí también vale 10, falso. Velocidad, no hablamos de rapidez. La rapidez aquí vale 10 y aquí también vale 10. Pero observa la flecha. La flecha también es una información de la velocidad. Entonces, cuando te digan velocidad, incluye rapidez más dirección de la flecha. Rapidez más dirección. Aquí apunta hacia el este, vamos a decirlo así, esto sería hacia el norte, y aquí apunta hacia hacia el oeste. Entonces, en esos dos casos, las velocidades son diferentes. Existe un cambio de velocidad, también diremos de que si existe un cambio, hay aceleración. Y esto es un poco un extra más acerca de lo que es aceleración. Pasamos al siguiente problema, a la parte B. La parte B. En la parte B nos dice de que tenemos un objeto que tiene un speed inicial de u con una aceleración a. Después de un tiempo t, la rapidez ahora vale b, y también él se ha movido a través, bueno, se ha movido a través de una distancia s. El movimiento del objeto puede ser calculado, ese movimiento del objeto puede ser descrito por estas dos ecuaciones. B, ya sabes, esta es la velocidad, la rapidez final, rapidez inicial, aceleración y tiempo. Aquí tienes la distancia, un medio de velocidad de la rapidez final más la rapidez inicial por el tiempo.
Bueno, aquí nos dice que podemos asumir para que estas dos ecuaciones, sobre estas dos ecuaciones. Lo que debes saber es que las cuatro ecuaciones del SUBAT, recuerda, esas cuatro ecuaciones que están en tu cuadernillo, esas cuatro ecuaciones donde dos de ellas se están presentando aquí, debe cumplirse esto de aquí, que la aceleración debe ser constante. Todas estas fórmulas solamente se cumple cuando la aceleración no cambia. La aceleración es constante. Esto sería la respuesta para esta pregunta de aquí. Ahora, vamos con la 2. Vamos a derivar. Usando estas dos ecuaciones, exprese B en términos de U, S y A. Entonces, no debe aparecer el tiempo, solamente debe aparecer B, pero en términos de U, S y A. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Debemos despejarlo. Vamos a despejar la ecuación, vamos a llamarle así 1, y esta la ecuación número 2, y vamos a despejar de la ecuación 1, vamos a despejar todos menos el tiempo. El tiempo lo vamos a dejar ahí. Entonces aquí sería B es igual a U más A por T. Ese U pasa al otro lado restando. Esto sería A por T. Lo pasamos el A dividir y así vamos a tener solamente al T, porque el T lo tenemos que reemplazar para que de esta manera podamos eliminar a él. Ya tenemos entonces de 1, ya tenemos la ecuación. Esto sería el valor de t. Siguiente, ahora de 2. De la ecuación número 2, también tenemos que despejar todo relacionado al t. S debe ser igual a un medio de b más u, por t. Este 2 lo vamos a pasar a multiplicar. 2s debe ser igual a b más u por t. Este b más u lo vamos a pasar a dividir. Y así ya tenemos t. Ya tenemos hasta el momento dos ecuaciones donde el valor de t está en el lado derecho. Así que lo único que nos falta para poder finalizar este problema es simplemente reemplazar. Nos toca reemplazar esas dos t, diré, lo vamos a igualar. Igualando. Bien, vamos a igualar y con eso el problema, bien, tendríamos así b menos u sobre a debe ser igual a 2s sobre b más u. Y ya sabes, esto es una fracción, esto es una fracción, entonces ¿qué debemos hacer? Tenemos que cancelar los denominadores, no pueden aparecer los denominadores. Así que este denominador que está aquí lo voy a pasar aquí a multiplicar y el otro también lo voy a pasar a multiplicar. Así que haciendo eso, tendríamos aquí b menos u multiplicado por b más u. Y ahora tienes que recordar un poco de matemática porque 2s, este a pasa a multiplicar aquí. Un poco de matemática porque aquí tienes una multiplicación de b menos u por b más u. Esto, según la teoría que ustedes han llevado ya en matemática, esto de aquí debe ser b al cuadrado menos u al cuadrado. Productos notables. B al cuadrado menos u al cuadrado debe ser igual a 2s por a. Y de esto finalmente podemos decir que de aquí ordenando, llevando para aquí para arriba, para colocarlo de una forma bastante hermosa, esta nueva ecuación, este u al cuadrado lo pasamos al otro lado. Y tenemos esto. B al cuadrado es igual a u al cuadrado más dos veces s por a o a por s. ¿Por qué lo coloco como a por s? Porque en tu cuadernillo esa fórmula se encuentra así. Y esto sería la respuesta para esta segunda parte. ¿Cómo podemos expresar b en términos de u, a y s? El siguiente. Bien, ahora la parte C. En la parte C nos dice así. La velocidad
del obturador de una cámara es el tiempo que la película está expuesta a la luz. Es decir, esta cámara de aquí tiene un protector y ese protector se abre solo cuando la pelota, bueno, cuando él está expuesto a la luz. Se expone, se abre. No se expone, se cierra. Y en este caso, la pelotita, cuando la pelotita pase a través de este punto, él se va a abrir. Y cuando deje de pasar, se va a cerrar. Entonces, lo que nos dice así es, para determinar la velocidad con que la velocidad de obturación de una cámara, una bola de metal se mantiene en reposo en la marca cero de una escala vertical. Entonces, aquí lo voy a pintar a esa pequeña pelotita. En la marca cero, él tiene una velocidad de inicio de cero. No tiene velocidad. Ahora, ¿cómo se muestra a continuación? Se suelta la pelota y al momento de soltar, el obturador de una cámara se abre cuando la pelota cae. Bien, aquí él va a estar cayendo, cayendo, cayendo. Es lo que nos dice más abajo. Entonces, dice, la fotografía de la pelota muestra que el obturador se abrió cuando la pelota alcanzó la marca de 1.90, diré, 196. Se abre y luego nos dice, y se cerró cuando la marca vale 208 centímetros. La resistencia del aire es despreciable. Y la caída libre, vale 9.81 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo que tarda la pelota en caer desde el reposo hasta esta marca? Desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto vale ese tiempo? Entonces, para eso, debemos saber de que cuando los cuerpos caen, siempre que los cuerpos caigan, tienen una aceleración. Esta aceleración, cuando no tenemos resistencia del aire, es una aceleración constante. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. Ahora, si es una aceleración constante, ya sabes qué utilizar. Ya sabes aquí que hay fórmulas que nosotros podemos utilizar. Y una de las fórmulas que vamos a utilizar aquí es esta. Bueno, vamos a colocar aquí para la parte uno. La fórmula sería así. Desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto está en el cuadernillo, pero hay que entender aquí hay algo muy importante, que S representa el desplazamiento. Todo lo que esta pelotita se desplazó. Y ella se desplaza desde aquí, desde cero, y se va hacia aquí. Esto sería todo su desplazamiento y lo vamos a representar con una letra S. Ahora, S, entonces, nosotros le vamos a llamar desplazamiento. La U es la velocidad de inicio y la A es la aceleración. Todos ellos son vectores. Él es un vector, él es otro vector y él es otro vector. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros vamos a utilizar estas fórmulas con los signos respectivos. Y eso es que si la flecha apunta hacia arriba, no te olvides eso, regla importante, si la flecha apunta hacia arriba, debe ser positivo. Y si la flecha apunta hacia abajo, debe ser negativo. Desplazamiento. Desplazamiento hacia abajo. ¿Cuánto se desplazó? Desde 0 hasta 196 centímetros debe ser simplemente 196 centímetros, pero como va hacia abajo, sería así, 196 centímetros. Pero no lo podemos colocar en centímetros, debe estar en metros. ¿Y cómo hacemos para transformar estos centímetros en metros? Fácil, muy fácil, simplemente divídelo entre 100. Si tú lo divides entre 100, ya tendrás que esos centímetros ahora son metros. ¿Por qué? Porque recuerda algo muy importante, nota muy importante, y es que un 100 centímetros es equivalente a un metro. Por eso que 196 centímetros, si lo divides entre 100, ya lo tendrías en metros. Velocidad de inicio, cero, no hay velocidad de inicio. Y esto multiplícalo por el tiempo más un medio de la aceleración.
pero la aceleración vale 9.81, pero se encuentra dirigida hacia abajo. Entonces aquí colocamos menos 9.81 multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora simplemente tienes que utilizar tu calculadora y con eso ya el problema está resuelto. Así que aquí tendríamos lo siguiente, menos 196, o mejor dicho, 1.96 es igual. Todo esto es cero, un medio de menos 9.81 por t elevado al cuadrado. El menos con el menos se van a cancelar, eso tómalo en consideración. Este 2 pasa a multiplicar y tendríamos así 1.96 por 2 y lo vamos a dividir entre menos 9.81. Y eso es igual a t al cuadrado. Sacando nuestras calculadoras, vamos a obtener de que el tiempo va a salir, el tiempo nos sale 0.632 segundos. Esto sería el tiempo que se demora esta pequeña bolita hasta llegar a 196 centímetros. La parte 2. Entonces aquí colocamos el tiempo debe ser igual a 0.632 segundos. Muy bien, vamos a la parte 2. Determine el tiempo. Entonces, a ver, nos dicen determine el tiempo que el obturador estuvo abierto. Es decir, el tiempo que tarda la pelota en caer desde la marca de 196 centímetros hasta la marca de 208 centímetros. Entonces, si queremos hacerlo bastante sencillo esto, debemos tomar en consideración desde el inicio hasta la marca final. Podemos hacerlo de esta manera. Voy a ahora calcular cuánto vale el tiempo que se demora desde 0 hasta 208. Yo ya sé cuánto tiempo se demora desde 0 hasta 196. Y si ahora calculo desde 0 hasta 208, tendré otro tiempo. Naturalmente, si la distancia es más larga, debo tener un tiempo más largo. Y ese tiempo, este tiempo, si yo le resto el tiempo que me tardé aquí de 0.62, tendré el tiempo que me están pidiendo. Así que vamos a hacer esos cálculos en estos momentos. El desplazamiento entonces es hasta 208. Así que utilizando la misma fórmula para el caso 2, vamos a utilizar aquí, misma fórmula para el caso número 2, decimos desplazamiento menos 208, pero debe estar en metros. Así que estos centímetros lo dividimos entre 100 y ya está en metros. Velocidad de inicio ya sabe 0, el tiempo es lo que buscamos, más un medio de la aceleración que vale menos 9.81 multiplicado por t al cuadrado. Hacemos todo lo mismo y nos vamos a obtener, vamos a llamarle aquí el tiempo 2 y tiempo 2. Así que el tiempo anterior vamos a llamarle tiempo 1. Así que necesitamos encontrar cuánto vale ese tiempo 2. Ver, con la calculadora vamos a obtener lo siguiente. Eso sería oh, oh, 0.651 segundos. ¿Listo? Eso sería el tiempo 2, 0. Bueno, eso no lo colocamos aquí porque nos piden y cuánto tiempo estuvo abierto este pequeño intervalo. ¿Cuánto vale este pequeño intervalo? Eso es lo que nos piden como respuesta. Entonces aquí colocamos calculando el tiempo que estuvo abierto. Debe ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1. Y esto nos va a salir 0.651 segundos menos 0.632 segundos. Y esto nos va a dar 0.019 segundos. Esto es el tiempo que el obturador ha estado abierto. Entonces, aquí colocamos 0. A ver, colocamos esto de aquí. 0.019 segundos.
Y con eso pasamos al siguiente problema. Muy bien, en el siguiente problema nos dice así. En 1997, un coche de carreras de masa de 1.1 por 10 a la 4 kilogramos logró el récord mundial de rapidez sobre la Tierra. El coche aceleró uniformemente en dos etapas, como muestra la tabla. El coche partió del reposo. Palabra clave, no te olvides aquí que él parte desde el reposo. Velocidad inicial 0. Etapa 1. Entre el tiempo de 0 y de 4, él alcanza al final de la etapa una rapidez de 44 metros por segundo. Utilice los datos para calcular la aceleración media del coche en la etapa 1. Ah, bien, esta es la etapa 1. En la etapa 2, desde el tiempo de 4 hasta el tiempo de 12, él alcanza una rapidez máxima de 280 metros segundo a la menos 1. Entonces, debemos calcular la aceleración media. Para calcular la aceleración media, entonces voy a hacer rápidamente un dibujo aquí y voy a representar lo que está ocurriendo. Primero, debemos saber de que aquí la velocidad de inicio vale 0. Entonces colocamos U, velocidad de inicio 0 metros segundo a la menos 1. Pero cuando él llega aquí, al final de la etapa, él tiene una velocidad final de 44 metros segundo a la menos 1. Así que el tiempo aquí, este tiempo vale 0, el tiempo de inicio 0, y el tiempo cuando ocurre esto, el final de la primera etapa, 4.0 segundos. Nos piden la aceleración media. Para que tú puedas encontrar la aceleración media, simplemente utiliza su fórmula. La aceleración media debe ser igual al cambio de velocidad de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Vamos a colocar esto más abajito para que podamos tener espacio. Sería así, fórmula. La aceleración media debe ser igual al cambio de velocidad dividido entre el cambio del tiempo o el intervalo del tiempo. Así que la aceleración media debe ser igual. Cambio de velocidad. Velocidad final menos velocidad de inicio. V menos U. Eso sería 44 menos 0, todo naturalmente metro segundo a la menos 1, dividido entre el cambio del tiempo. Cambio del tiempo es tiempo final menos tiempo de inicio. En este caso sería 4 menos 0 segundos. Así que al momento de dividir todo esto, arriba tenemos 44 metros segundo a la menos 1 y abajo tenemos simplemente 4 segundos. Y si dividimos, ya tendríamos nuestra solución. La aceleración media debe ser igual a 11 metros segundo a la menos 2. Eso es la aceleración media, pero solamente en la primera etapa. Hay otra aceleración, pero en la segunda etapa. Bien, pasamos entonces ahora a la parte B. En la parte B nos dice así, la fuerza neta media requerida para acelerar el coche en la etapa 2. Entonces vamos a dividirlo en dos etapas. La primera etapa es cuando el tiempo vale de 0 hasta 4. Tiempo 0 y tiempo de 4. Esto es la primera etapa. Entonces vamos a llamarle así. Desde el punto A hasta el punto B tenemos la primera etapa. Pero desde el punto de 4 segundos hasta el tiempo de 12 segundos está la siguiente etapa. Entonces vamos a llamar tiempo 1 y aquí tiempo 2. Y así tenemos la segunda etapa. Lo que nos piden es cuánto vale la fuerza neta, pero media. Así que sabemos de que si aquí este auto se está moviendo, aquí él tiene la fuerza del motor, pero también tiene la fuerza de la resistencia del aire. Así que si la fuerza del motor menos la fuerza de resistencia del aire nos va a dar una fuerza neta que impulsa a él, a este auto, hacia la derecha. Esto sería la fuerza neta. ¿Cómo calculamos la fuerza neta? Esto es sencillo para ustedes. Recuerden la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice de que la fuerza neta debe ser igual a la masa por la aceleración. Simplemente debemos aplicar masa por aceleración, pero la masa ya lo conocemos, vale 1.1 por 10 a la 4 kilogramos. Lo único que nos falta conseguir es cuánto vale la aceleración,
pero en esta segunda etapa. Vamos a llamarlo así, segunda etapa, aceleración 2. Entonces, paso número 1, encontremos esa aceleración en esta parte de aquí. Vamos a llamarlo así, calculando la aceleración en la segunda etapa. ¿Cómo lo calculamos? Ya te enseñé en la primera parte. Es el cambio de velocidad dividido entre el cambio del tiempo. Así que esta aceleración 2 debe ser igual. Cambio de velocidad. El cambio de velocidad, ya lo sabes, él llega aquí con 44 metros segundo a la menos 2, pero cuando termina aquí alcanza uno de 280 metros segundo a la menos uno. Así que el cambio de la velocidad debe ser esa diferencia de 280 menos 44, todo eso metros segundo a la menos uno. Entre el tiempo sería de 12 menos el tiempo de 4 segundos. No te olvides, solamente en la etapa 2. Eso sería este tiempo menos este tiempo. Esta velocidad menos esta de aquí. Y tendríamos una aceleración media en esta etapa de 29.5 metros segundo a la menos 2. Y así ya tienes la aceleración en esta segunda etapa. Siguiente. Entonces, ahora calculando la fuerza. Necesitamos calcular esa fuerza que nos están pidiendo, la fuerza neta. Entonces, aquí vamos a colocar, calculando la fuerza neta. Naturalmente, en el examen no vas a hacer todo este proceso, simplemente debes seguir. Que para dar esta respuesta, tienes que calcular la aceleración y luego calcular la fuerza neta. Y la fuerza neta, ya sabes, masa. La masa vale 1.1 por 10 a la 4 kilogramos multiplicado por la aceleración, que vale 29.5 metros segundo a la menos 2. Y el resultado de este producto con nuestra calculadora, no te olvides, estamos en el paper 2, así que podemos utilizar calculadora. Esto nos sale 3.2 por 10 a la 5 newton. Esto es la fuerza neta. Muy bien, ahora pasamos a la parte C. En esta parte nos piden lo siguiente. La distancia total recorrida por el coche en 12 segundos. Bueno, ya sabemos de que aquí, vamos a presentar aquí la imagen, ya sabemos esto. Sabemos de que el coche en el tiempo cero tiene una velocidad de cero, luego tiene una aceleración de 11 desde A hasta B y termina con una velocidad de 44 metros por segundo a la menos uno en un tiempo de 4. Pero luego de B hasta C tiene otra aceleración que ya hemos visto, creo que vale 29.5, alcanzando en un tiempo de 12 segundos 280 metros segundo a la menos uno. Lo que nos están preguntando ahora es, ¿y cuánto vale toda esta distancia? Esta distancia desde A hasta B, y a eso debemos sumarle toda la distancia de B hacia C. ¿Por qué no calculo todo en vez de estar calculando pedacito por pedacito? Recuerda de que cada parte tiene una aceleración. Él tiene una aceleración y él tiene otra aceleración. Y nuestras fórmulas del SUBAT solamente funcionan para una aceleración constante. Así que vamos a dividir en dos partes aquí. El SUBAT en la parte número 1. ¿Cuánto vale la distancia entre A y B? A esto le vamos a llamar S de A con B. Y de B con C, S de S con B. B con C. Entonces vamos a calcular esto. ¿Cuál de las fórmulas que tengo debo aplicar? Sugerencia, aplica la más rápida. Y eso es esta. Velocidad final más velocidad de inicio sobre 2, no por t, sino por el intervalo de tiempo. Este t va a representar desde ahora el intervalo de tiempo. Y después vas a comprenderlo por qué le llamo así. Entonces, reemplazamos S de el desplazamiento
debe ser igual, o la distancia que pasa debe ser igual aquí a 44 más 0/2 por todo el tiempo que pasó, desde 0 hasta 4. Debe ser 4 segundos. Y esto nos va a salir 44 entre 2, 22 por 4, 88. 88 metros es lo que avanzó este auto en la primera parte. Ahora vamos a calcular en la segunda parte. Calculando, pero ahora SBC. Y también colocamos la misma fórmula. Esto de aquí debe ser velocidad final más la velocidad de inicio sobre 2 por ese intervalo. Así que aquí vamos a colocar todo. Sería final 280 más el inicio 44, no te olvides eso, 44 entre 2 por el intervalo de tiempo desde B hasta C. El intervalo de tiempo es 8. Pasó desde 4 hasta 12, 8 segundos. Así que esto nos lleva a obtener, y ahora sí necesito auxilio de la calculadora porque así nada más no me va a salir. Y esto nos sale 1296 metros. Muy bien, ya tenemos entonces la distancia para cada una de las partes, pero nos piden el total. Colocamos la distancia total, es la suma, 1296 metros más 88 metros, y eso nos debe de salir 1384 metros. Esto sería nuestra respuesta. Esto sería la distancia total recorrida. Muy bien, ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente problema. Nos dicen así, una piedra es proyectada hacia arriba desde un acantilado. Aquí está nuestro acantilado, entonces veamos aquí la imagen que va a aparecer en este paper 2. Aquí está nuestro acantilado. Y vamos a lanzar una piedra desde este punto cero. Lanzamos una piedra con 20 metros por segundo, proyectándolo hacia arriba. Y él va subiendo, subiendo y luego va a ir descendiendo. Muy bien, una piedra es proyectada casi verticalmente hacia arriba, con 20 metros segundo la menos uno. A partir del borde, a partir de este borde, por favor, estas palabras debes tenerlo bastante claro. ¿Dónde es el borde? Aquí, a partir del borde del acantilado, como se muestra en esta figura. Finalmente, él, luego de haber sido lanzado, debe estar llegando hasta este punto número 5, que es la base del acantilado. Entonces, aquí tenemos la base del acantilado. Muy bien, vamos entonces al siguiente. El siguiente diagrama muestra la secuencia de las posiciones de las piedras en intervalos de un segundo. Observa tiempo 0, tiempo 1 segundo, tiempo 2 segundos, tiempo 3 segundos, tiempo 4 segundos, tiempo 5 segundos. Cada segundo está colocado esta imagen. La aceleración gravitatoria se toma como 10 metros segundo a la menos 2, y también debemos despreciar la resistencia del aire. Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta. Indique si la aceleración de la piedra es hacia arriba, hacia abajo o cero en cada uno de los casos. Primer caso, cuando la piedra está subiendo. Cuando la piedra está subiendo, ¿cómo es la aceleración? Número 2, cuando la piedra está bajando. Y número 3, cuando la piedra se encuentra en la parte superior, aquí, en la parte más alta de su camino. Esto es una pregunta bastante interesante, así que vamos a comenzar. Cuando un objeto es lanzado hacia arriba, vamos a ver de que esta flecha de la velocidad va a estar disminuyendo. Si es lanzado con 20 hacia arriba, su tamaño de la flecha de la velocidad aquí debe ser más pequeño. Y la velocidad en la parte más alta debe ser cero. Así que no olvidemos aquí, 0 metros por segundo es en la parte más alta y debe tener cero. Pero cuando él comienza a descender, su velocidad comienza a incrementarse. Se comienza a incrementar. Aquí también sigue aumentando su velocidad y cuando llega al punto 5 también su velocidad será más grande.
comparado a lo que ya teníamos. Las velocidades comienzan a disminuir al momento de subir y al momento de bajar comienzan a aumentar. ¿Quién produce esos cambios? Y recuerda esto, cuando hay un cambio de velocidad debe haber una aceleración. Así que la aceleración en el caso de la subida, hay una aceleración que va a producir esa disminución de la velocidad. Y esa aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Hacia dónde señala? Hacia abajo. Esa aceleración señala hacia abajo. Muy bien, pero eso es cuando él sube. ¿Qué pasa cuando él baja? Cuando él baja, cuando él está bajando, la velocidad se va a incrementar también debido a la aceleración de la gravedad y esa aceleración de la gravedad también va hacia abajo. La aceleración de la gravedad no cambia, siempre debe tener la misma dirección, siempre hacia abajo al momento de subir y hacia abajo al momento de bajar. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Cuando él sube, esta aceleración le va quitando velocidad, le va a ir disminuyendo, pero cuando él baja, su velocidad se va a estar incrementando. Y ahora sí, la parte más difícil. ¿Y qué pasa en la parte superior? ¿Cuánto vale la aceleración aquí en el punto más alto? La aceleración en este punto más alto no es cero. La aceleración sigue siendo la misma. La aceleración no va a desaparecer en este punto más alto. Sigue apuntando hacia abajo con un valor de 10. Entonces, ¿por qué hice el caso de la velocidad? Porque muchos chicos se confunden. Ah, arriba también debe ser cero porque la velocidad es cero. No, la aceleración al subir es cero. En el punto más alto sigue habiendo aceleración y al momento de bajar también tenemos aceleración en el mismo valor. Con esto pasamos a la parte B. Muy bien, en la parte B, nos dicen de que en cada una de las posiciones, en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5, debemos dibujar la dirección relativa, bueno, la dirección y la longitud relativa de los vectores velocidad instantánea y también sus magnitudes. Entonces, en primer lugar, vamos a indicar que en 0, voy a colocar así, la flecha es grande que vale 20. Pero cuando está aquí, la velocidad debe reducirse. ¿Cuánto vale su magnitud? Para poder saber también el tamaño de la flecha. Entonces vamos a colocar aquí, en el punto 1. En el punto 1, ¿qué fórmula debo utilizar? Esta de aquí, chicos. Velocidad final es igual a velocidad de inicio más la aceleración por el tiempo. Recuerda de que él comienza en el tiempo 0 y llega aquí en el tiempo 1. Este t representa ese intervalo de tiempo. El intervalo del tiempo desde el momento que él fue lanzado, desde aquí, desde 0 hasta el 1. Y otra cosa más, no te olvides que las flechas tienen un signo. Si las flechas van hacia arriba, como te había indicado, son positivas y si las flechas van hacia abajo, son negativas. ¿Para qué sirve esto? Ahora lo vas a comprender bastante bien. Entonces, vamos con el punto 1. Aquí necesitamos encontrar para este punto 1 cuánto vale su velocidad. Y decimos, velocidad debe ser igual a la velocidad de inicio, como es una flecha que señala hacia arriba, sería más 20 más la aceleración. Pero la aceleración es el caso de la gravedad. Y la gravedad, como ya habíamos indicado, siempre es una flecha hacia abajo. Siempre va a ser una flecha hacia abajo, así que el signo debe ser negativo. Y vamos a colocar menos 10. Ese es su valor. Menos 10 multiplicado por el tiempo que tarda desde aquí hasta aquí, que sería 1 menos 0. 1 menos 0 sería simplemente 1. Así que al momento de desarrollar esto nos queda 20 más, más menos 10 por 1, te sale menos 10 por el más, todo esto es menos 10 y todo en metros segundo a la menos 1. Así que la velocidad en el punto 1
es 10, y observa aquí, es más 10 metros segundo a la menos uno. ¿Qué significa este más que aparece aquí? Que la flecha va hacia arriba. ¿Ok? Y ahora, esto es 10 metros segundo a la menos uno. Pero cuando él salió, salió con 20. Y si aquí es 10, entonces la flecha debe ser la mitad de tamaño señalando hacia arriba. No te olvides de que nos dicen también que debe estar relacionado con los tamaños. Entonces, si este es grande de 20, el de aquí debe ser 10. Así que vamos a colocar este valor de aquí. 10 metros segundo a la menos uno. En el punto 2, hacemos nuestro cálculo para demostrarte que eso es verdad, lo que habíamos indicado de que vale cero, y aquí colocamos lo siguiente. Velocidad. Velocidad en 2. Esto es igual a la velocidad de inicio, pero la velocidad de inicio lo vamos a considerar aquí, B0, aquí, en este punto, que sería 20. Positivo. Más la aceleración. La aceleración, ya sabes, vale menos 10 y ahora nos queda el tiempo. Y el tiempo sería desde aquí, desde 0, T0 con T2, hasta aquí arriba. Entonces sería, simplemente aquí colocamos tiempo de el 2 menos 0, así que nos sale simplemente 2. Y así vamos a encontrar esa velocidad en el punto 2. Y eso sería 20 más por menos sería menos 10 por 2, 20 metros segundo a la menos uno. Así que la velocidad en 2 nos sale 0 metros segundo a la menos uno. Comprobado. Así que aquí no hay flecha. Ahora veamos en el punto 3. En el punto 3 nos falta solamente 2 puntos más. En el punto 3 vamos a colocar B es igual a U más A por T. B en el punto 3 debe ser igual. B de inicio. Ya sabes de que siempre estamos considerando a él como B de inicio, así que esto debe ser más 20 más la aceleración que vale menos 10 multiplicado por el tiempo desde aquí hasta aquí, 3 segundos. Así que la velocidad en 3 nos debe de salir 20 menos 30 nos sale menos 10 metros segundo a la menos uno. ¿Qué significa este menos? Que la flecha va hacia abajo. ¿Qué significa el 10? Que la magnitud de esa flecha debe ser hacia abajo, pero del mismo tamaño, pero de la mitad de tamaño con que él fue lanzado. Entonces, esto debe ser 10, pero hacia abajo. Y vamos a colocarle 10 metros segundo a la menos uno. Es la magnitud, pero hacia abajo. Ahora vamos con el B4. En el punto 4. B en 4 y ahora voy a acelerar el paso. Esto sería más 20 más la aceleración multiplicado por el tiempo que vale 4. Así que B en 4 nos debe de salir menos 20 metros segundo a la menos uno. Eso significa que la flecha señala hacia abajo y el tamaño de la flecha debe ser igual al mismo tamaño del lanzamiento de él. Así que aquí colocamos 20 metros segundo a la menos uno. Y ahora, aquí en 5. En 5, B en 5, y ahora más rápido todavía, sería más 20 más menos 10 por 5. Y esta velocidad en 5 nos sale menos 30 metros segundo a la menos uno. Y ese menos te dice de que la flecha señala hacia abajo, ahora es mucho más grande que el caso anterior, y ese valor debe ser de 30. Y así hemos dado respuesta a esta pregunta. Recuerda que para tu examen debe ser mucho más rápido y hacer estos pasos es más sencillo que estar haciendo todo este proceso. Ahora, parte siguiente. Para terminar esta parte B debemos observar
que cuando la esfera se encontraba en la posición 1 y cuando se encuentra en la posición 3 se encuentran en la misma posición y observamos de que la flecha va hacia arriba y la otra va hacia abajo y las magnitudes son iguales. Cuando se encuentra en el tiempo, bueno, en la posición 0 y en la posición 4, ambos se encuentran en la misma posición, la velocidad, la flecha señala hacia arriba, aquí señala hacia abajo, pero las magnitudes deben ser las mismas. Entonces, esto es una propiedad muy importante que debes ya ir considerando para los próximos problemas. En la siguiente pregunta, en la parte C, nos dice que dibuje una. Bueno, tenemos que dibujar en la gráfica velocidad versus el tiempo. Este es el tiempo, esta es la velocidad y que debemos dibujar todo lo que hemos hecho aquí. Entonces lo debemos representar aquí. Entonces, para eso debemos considerar lo siguiente. Toda flecha que señala hacia arriba es positiva. Entonces, esto será una velocidad positiva de más 20. En el tiempo cero tenemos una velocidad de 20. Vamos a colocar ese par. El par ordenado debe ser entonces 0 en tiempo, 20 más 20 en velocidad. Ese primer par de aquí. Entonces decimos 0 en tiempo, 0 en tiempo, 0 tiempo, tiempo 2, tiempo 1, 0 en tiempo más 20. Aquí está, velocidad más 20. El primer punto que entonces que debemos representar está aquí. El siguiente punto está aquí. Tiempo 1, velocidad como va hacia arriba sería más 10. Entonces aquí vamos a colocar también eso. El siguiente par, tiempo 1, velocidad más 10. Y ese punto lo vamos a representar aquí. Tiempo 1 está aquí, velocidad más 10. Entonces nosotros vamos a unir esos dos puntos. Se nota aquí mucho, pero vamos a unir así. Aquí está la parte vertical y aquí está la parte horizontal. El punto debe ser dado en esta posición. Siguiente, tiempo 2, velocidad 0. El otro par entonces sería aquí. Ahora sí, ya que estás familiarizado, sería esto. Tiempo 3, velocidad negativa. Velocidad negativa. Tiempo 3, velocidad menos 10. Y las velocidades negativas se encuentran por aquí. Así que vamos a unir a esos dos puntos. Tiempo 3 aquí, velocidad menos 10. Así que esto nos da el siguiente punto. Tiempo 4, velocidad menos 20, ya sabes, y me voy adelantando. Tiempo 5, velocidad menos 30. Aquí está. Y ahora, ¿qué tipo de gráfica nos debe de salir? Si unimos a todos estos puntos, vamos a tener la siguiente gráfica. Uniendo, 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 ya tenemos esta gráfica de aquí. Y así que esto sería la respuesta para nuestro problema parte C. Por favor, no te olvides esto que es muy importante aprender a graficar. Vamos a la parte D. En la siguiente pregunta nos dice así. ¿Cuál es el significado de la gradiente de esta gráfica? Ya sabemos de que de aquí hasta el punto, hasta este punto, la piedra estaba subiendo. Sube, sube. Aquí en el tiempo 2 es el punto más alto y del 2 hacia adelante estamos bajando. Pero, ¿qué significa cuando nosotros tenemos esta gradiente? Así que debemos recordar lo siguiente. En toda gráfica velocidad versus el tiempo, siempre la gradiente lo dibujamos así con un pequeño triángulo. Entonces, este pequeño triángulo, cuando tú divides la parte de la elevación entre el corrimiento, entonces la elevación sería esto de aquí, y esa elevación está relacionado con el cambio de la velocidad. Y lo divides entre la parte del corrimiento que está relacionado con el tiempo, y al momento de dividir a ellos dos, vas a tener cambio de velocidad dividido entre el cambio del tiempo, tenemos la aceleración. Entonces, ¿qué significa la pendiente? La pendiente significa la aceleración. La aceleración de la piedra. Bien,
y con eso ya tendríamos la respuesta para la parte D. Finalmente, la parte E. En esta parte nos piden cuánto vale la altura del acantilado. Entonces necesitamos hallar esta altura. Y lo que nosotros debemos saber en estas situaciones es que para que tú puedas encontrar altura cuando estamos en un problema de caída libre, un problema aquí de proyectiles, pero en la parte vertical, podemos utilizar esta fórmula. Desplazamiento es velocidad de inicio por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Vamos a utilizar esta fórmula porque nos dice directamente cuánto vale el desplazamiento de la piedra. Y ese desplazamiento de la piedra lo vamos a dibujar así. Él comienza aquí en el borde del acantilado, va subiendo, llega por aquí, va bajando y bajando y luego va a estar descendiendo hasta llegar aquí. Esta flecha nos indica el desplazamiento. El S nos dice de que él se desplazó, la piedra se desplazó desde del borde del acantilado hasta la base del acantilado. Entonces, esto sería el desplazamiento de la piedra. Pero eso sí, este desplazamiento de la piedra coincide con la altura del acantilado. Entonces, nosotros vamos a decir, como nota importante, que la altura del acantilado debe ser igual. Entonces, mencionamos esto. Ese desplazamiento de la piedra debe ser igual a la altura del acantilado. Pero no te olvides solamente en valor. Así que si nosotros encontramos el desplazamiento de la piedra, estaremos encontrando la altura del acantilado que nos están pidiendo. Ahora sí, con eso entonces vamos con esto en mente, vamos a utilizar esta fórmula para encontrar esa altura del acantilado. Primero, debemos recordar de que a esto le vamos a llamar a todo el tamaño, al tamaño le vamos a llamar h, simplemente h, al tamaño. Entonces, el desplazamiento es como la flecha va hacia abajo, esto le vamos a colocar como menos h. Y esto debe ser igual, velocidad de inicio. La velocidad de inicio comenzamos aquí con más 20. Entonces, más 20. Multiplícalo por el tiempo que tardó desde aquí hasta llegar aquí. 5 segundos. Más un medio de la aceleración, pero la aceleración de la gravedad es negativo, vale menos 10 por el tiempo que es 5 elevado al cuadrado. Y esto nos va a salir. En esta primera parte nos sale 100. Aquí vamos a tener menos 10. Entre 2 sale menos 5. 5 al cuadrado es 25. Por menos 5 nos sale menos 125. Obviamente, todo va a estar en metros. Esto es, lo restamos, nos sale menos 25 metros, así que la altura de ese acantilado vale, menos con menos se van, y ya tenemos nuestra respuesta. Nos sale 25 metros. Eso sería lo que nos están pidiendo en esta parte E. En este problema nos indica lo siguiente, nos dice así, una niña se para en el borde de un acantilado vertical y lanza una piedra verticalmente hacia arriba. La piedra finalmente aterriza en el mar de abajo. Bien, la piedra sale de su mano con una velocidad de 12 metros por segundo a una altura de 30 metros sobre el mar. Bien, y ahora sí, con eso vamos a responder cuál es la altura máxima medida desde el nivel del mar alcanzada por la piedra. Bien, entonces vamos a calcular esa altura máxima. Entonces, veamos aquí el problema. Si esta persona lanza una piedra verticalmente hacia arriba, esa piedra ya sabemos de que va a ir subiendo, subiendo hasta alcanzar el punto más alto. Y en ese punto más alto su velocidad final debe ser cero. No tiene velocidad final. Y luego ella debe estar regresando. Regresando, regresando hasta llegar hasta el mar. Muy bien.
Lo que nos piden es la altura máxima. Entonces, para este caso, lo que me están diciendo es la altura máxima desde aquí hasta aquí. Buscamos encontrar esto. Para poder encontrar esta altura máxima, nosotros debemos calcular primero cuánto vale. A ver, nosotros ya sabemos una parte de esa altura máxima, y esa parte de la altura máxima es esto, desde donde la piedra ha sido lanzado, a 30 metros desde el nivel del mar. Así que conocemos este tamaño. Lo único que nos falta conocer es ¿y cuántos metros subió la piedra? Y ahora nos toca conocer eso. ¿Cuántos metros subió la piedra desde que él fue lanzado hasta llegar al punto más alto? Así que nosotros decimos de que si él fue lanzado con 12, esto es su desplazamiento. El desplazamiento que le vamos a llamar S. Esto sería su desplazamiento máximo al momento de subir. Así que nosotros conocemos la velocidad de lanzamiento, conocemos la gravedad y conocemos la velocidad con que él alcanza. Entonces, conocemos estos datos. Datos número uno, que nosotros conocemos y así, de esta manera, debemos elegir la fórmula. Velocidad de lanzamiento vale más 12. Recuerda de que debes considerar con todo y signo. Más 12. Velocidad final, cero. No hay velocidad final. Luego de eso, desplazamiento es lo que buscamos. La aceleración es otro dato. Su aceleración es menos 10 metros segundo a la menos 2. Entonces, con toda esta información, necesitamos encontrar una fórmula que nos ayude a encontrar S. Y la fórmula elegida va a ser esta de aquí. B al cuadrado es igual a U al cuadrado más 2 veces A por S. Así que reemplazamos todos los datos. B vale 0, U vale 12, 12 al cuadrado más 2 veces menos 10 multiplicado por el desplazamiento, que como se va hacia arriba, también simplemente es ese. Y esto de aquí nos va a salir 0 debe ser igual a 144, esto nos sale menos 20 por S. Así que S tiene un valor de 7.2 metros. Ese es el valor de S. Así que si nos piden y cuánto vale la altura máxima, ya sabemos, altura máxima debe ser. Y calculando esa altura máxima, la altura máxima es igual a 30 metros, más esto de aquí, más 7.2, más 7.2 metros. Y esto nos sale 37.2 metros. Eso sería su altura máxima. Pasamos a la parte B. La pregunta C, la pregunta B te dice, ¿cuánto es el tiempo que tarda la piedra en llegar hasta el agua? Entonces, para poder responder esta pregunta, lo primero que nosotros debemos saber es que esta piedra fue lanzado desde la mano de la persona y ya sabemos de que él debe estar subiendo, subiendo, llega a la parte más alta y luego va a descender. ¿Y cuánto tiempo se demora en llegar hasta aquí? Entonces, vamos a ver, datos importantes. Antes de realizar cualquier problema, busca los datos. Conoces la velocidad de lanzamiento. La velocidad de inicio vale más 12. 12 metros segundo a la menos 1. Dato número 2. La aceleración de la gravedad siempre va a ser dato, así que eso vale menos 10 metros segundo a la menos 2. Luego, el tiempo es lo que tú buscas, que es tu incógnita. Esto es tu incógnita. Para que puedas resolver este tipo de problemas siempre necesitas tres datos y solamente tenemos momentáneamente dos y una incógnita. Necesitamos el tercero. Y el tercer dato lo vamos a tener con el desplazamiento. Esta piedra se desplaza de aquí, sale, sube y luego va bajando, bajando y llegando aquí. Todo lo que se desplazó es esto. Él se desplaza hacia abajo 30 metros. Esto es el desplazamiento de la piedra.
Así que esto sería nuestro último dato. Desplazamiento menos, recuerda, flecha hacia abajo, negativo, menos 30 metros. Ahora, luego de que ya sabes los datos, debes elegir qué fórmula puedo utilizar para poder calcular el tiempo teniendo en consideración todos estos datos. Así que la fórmula, ya, esa fórmula sería esto. Desplazamiento es velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que vamos a colocar aquí en esta fórmula todos nuestros datos que tenemos. Y sería desplazamiento menos 30, velocidad de inicio más 12 por t más un medio de la aceleración que vale menos 10 por t elevado al cuadrado. Esto desarrollando sería menos 30, 12 por t, menos 10 entre 2 nos sale menos 5 t al cuadrado. Este 30 lo puedes pasar al otro lado y así vas a tener una ecuación. Una ecuación de segundo grado. Ahora sí, calculadora. Colocando esta expresión en tu calculadora te van a salir dos tiempos. Un tiempo uno y vamos a llamarle un tiempo 2. A ver, voy a utilizar mi calculadora y voy a colocar esos tiempos. El primer valor te va a salir menos 1.52 segundos. Bueno, un aproximado de 1.53 segundos. Y el otro te va a salir con 3.93 segundos. Ahora, ¿y cuál de estos dos es válido? Recuerda de que los tiempos nunca pueden ser negativos, así que la respuesta debe ser 3.93. Pero eso sí, observa cuántas cifras, cuántos decimales están considerando. Aquí están considerando solamente uno. La gravedad, pongamos, aquí hay dos cifras significativas. Aquí también tenemos dos cifras significativas, así que podemos esto aproximarlo. Si nos dicen cuánto vale, sería 3.9 segundos. Esto sería la respuesta según el bachillerato. Dos cifras significativas. Ahora sí, luego de haber calculado el tiempo que se demora esa piedra en llegar de aquí hasta esa superficie, bueno, hasta el agua, ahora vamos con la parte C. En esta parte de la pregunta C nos dice que ahora debemos dibujar el speed de la piedra desde que él fue lanzado hasta que llegue aquí, hasta la parte de abajo. Ahora sí, vamos a colocar entonces los ejes. Aquí están los ejes, eje B y eje T. Si vas a comenzar a realizarlo de una manera bastante rápida, tú dirás, en el tiempo cero, él tuvo una velocidad de 12. Entonces, 12 positivo. Así que voy a dibujar aquí 12 positivo cuando el tiempo vale cero. Pero luego su velocidad fue disminuyendo hasta llegar a cero. Aquí. Llegó a 0 metros segundo a la menos 1. Así que, ¿qué hacemos? Como en el problema anterior ya habíamos representado, este tipo de comportamientos vamos a decir que llega aquí. ¿Cuánto tiempo se demora? Puedo utilizar una fórmula para poder saber eso, pero voy a colocarlo aquí 1.2. Ahora, ¿por qué? Porque por mis experiencia, al momento de dividir esta velocidad entre 10, vas a encontrar ese tiempo. Eso también se puede demostrar. Esto sería 1.2. Luego de ese tiempo, ya llegó aquí y comienza a aumentar su velocidad, pero como va hacia abajo, debe ser negativo. Negativo. Y ahora, ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo 3.9. Recuerda de que en el tiempo 3.9 él llega a chocar contra el agua. Entonces vamos a decir aquí, no sabemos cuánto vale en ese momento, cuánto vale su velocidad, pero sí sabemos de que el tiempo vale 3.9.
3.9 segundos. Muy bien, entonces ahora aquí. Esto es para poder terminar esto. Esto sería metro segundo a la -1 y esto debe ser segundos. Así que el otro punto debe estar aquí. Muy bien, pero esto no es la gráfica que nos están pidiendo. Esto es velocidad versus el tiempo y nos debe de salir esta línea. Lo que nos piden es el speed. Y el speed es diferente que la velocidad. Recuerden de que el speed solamente mide los valores. Así que los valores, si nosotros vamos a querer graficar el speed, en el caso del speed, tenemos que considerar solamente los valores numéricos, no la dirección. Entonces, si él va hacia arriba o va hacia abajo, es igual para una gráfica speed o rapidez versus el tiempo. Pero naturalmente todo se va a dar en el mismo proceso. Por favor, hay que tomar en consideración eso. Aquí, en el tiempo de 1.2, vamos a colocar esos dos momentos aquí y aquí para apoyarnos en qué momento debemos dibujarlo. Bien, primero, la velocidad está disminuyendo. Él comienza con una velocidad de 12. Igual pasa. Él comienza con una velocidad de 12 hasta que llega aquí. Ahora sí. Así. Con una velocidad, con un speed de 12 metros por segundo. Y cuando llega el tiempo de 1.2 segundos, él tiene un speed de 0, cosa que aquí no hay ningún cambio con respecto a la velocidad. Pero a partir de aquí, el speed ahora comienza a aumentar, 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 aumentar y naturalmente va a ir creciendo. Así que la velocidad, mientras que aquí era negativo, aquí en el speed todo debe ser positivo. Y él debe salir algo así. Pero como solamente debe llegar hasta el 3.9, podemos dibujarlo de esta manera. Solamente hasta aquí. Hasta aquí sería nuestro dibujo. Y de esta manera ya tenemos la gráfica speed versus el tiempo. No te olvides de que aquí esta parte es muy importante. Velocidad versus el tiempo es una gráfica, speed versus el tiempo es otra gráfica. Que tengan un buen día. Cualquier otra duda que ustedes tengan de él, por favor escríbanme y yo estaré gustoso en poder responderlo. Chao, chao.